Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy pero muy buenas tardes. Aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y le da las gracias por estar acompañándome ya como tantos años, prácticamente 30 años, en este programa Reencuentro para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Gracias de todo corazón. Te quiero comentar que el día de hoy, viernes, el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 19 horas 47 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 46 minutos. Bueno, tenemos un día muy especial, por supuesto, absolutamente muy especial, porque, bueno, en realidad todos los días son especiales porque son días únicos que no van a volver a repetirse, pero lo comento esto porque las enseñanzas de esta semana son, yo diría, exquisitas y vamos a tratar de compartir con ustedes que nos están escuchando. La porción de la Torá comienza, la verdad, con algo aparentemente simple. Hay una propuesta. Y dice que cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los condujo por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, a pesar que este camino que atravesaba la tierra de los filisteos era más corta. Porque Dios le dice, si se enfrentan con una guerra, podrían cambiar de idea y volver a Egipto. Entonces Dios guió al pueblo alrededor del desierto por el camino que va hacia el Mar Rojo. Entonces los israelitas salieron de Egipto preparados para la batalla. Entonces Dios no condujo al pueblo hacia la tierra prometida por el camino de la costa, que hubiera sido la verdad el más directo. Y la razón era que se trataba de una ruta muy importante, era la principal vía por la cual Egipto podía ser atacado. Entonces los egipcios habían construido una serie de fortalezas a lo largo del camino, que hubieran sido inexpugnables para los israelitas. Pero sin embargo, claro, si uno mira más profundo, esta decisión plantea una serie de preguntas. Vamos a ver cuáles son. Bueno, primero vemos que la ruta alternativa tomada, potencialmente por el pueblo, y que lo fue, era más traumática. Porque Dios los condujo por fuera a través del desierto hacia el Mar Rojo. Y el resultado es que los israelitas, al ver a la distancia los carruajes egipcios que venían en plena persecución, ellos no tenían a dónde ir, estaban aterrados. No se habían salvado del temor de la guerra. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué el Mar Rojo? Entonces de esta manera parecería ser que esta era la peor de las rutas posibles. Segundo, que podemos opinar o preguntarnos si Dios no quería que los israelitas se enfrentaran a una batalla porque el Creador creía que por ello podrían querer retornar a Egipto. Entonces, ¿por qué salieron armados o listos para la guerra? Además, si Dios no quería que los israelitas entraran en guerra, ¿por qué provocó al faraón para perseguirlos? Pues es que el texto lo dice explícitamente. Dice, y yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Pero yo obtendré gloria para mí a través del faraón y todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Esto está escrito en Éxodo. Y la Torá explica la motivación de yo obtendré gloria para mí. La derrota del ejército egipcio en el Mar Rojo sería un recuerdo eterno del poder de Dios. Cuando dice los egipcios sabrán que yo soy el Señor, quiere decir que Egipto llegará a la conclusión de que hay una fuerza más poderosa que los carruajes, más poderosa que los ejércitos y que el poderío militar. Pero claro, el comienzo de la parashá sugiere que Dios estaba preocupado principalmente de los sentimientos de los israelitas, no de su gloria o las creencias de los egipcios. Porque si Dios quería que los israelitas evitaran la guerra, como indica al comienzo de la parashá, ¿por qué orquestó que fueran los testigos de este ataque en el Mar Rojo? Además, Dios no quería que los israelitas tuvieran motivo para decir, volvamos a Egipto. Pero, sin embargo, en el Mar Rojo,
le dijeron a Moshe algo bastante parecido. ¿Qué le dice el pueblo judío a Moshe? Le dice, ¿es que no había tumbas en Egipto que nos trajiste aquí al desierto para morir? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No te hemos dicho en Egipto, déjanos tranquilos, déjanos servir a los egipcios? Hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Además, Dios indudablemente quería que los israelitas desarrollaran la confianza en sí mismos, que les daría la fortaleza necesaria para luchar las batallas que tenían que librar para poder conquistar la tierra prometida. Entonces, ¿por qué entonces creó las condiciones necesarias para que ellos hicieran lo contrario, dejando todo en manos de Dios? Y Moshe contestó al pueblo, no teman, plántense firmemente y verán lo que les entregará Dios el día de hoy. Los egipcios que ven hoy no los verán nunca más. El Señor luchará por ustedes. Solo deben permanecer quietos. Y la verdad que el milagro que sucedió quedó tan grabado en la mente de los judíos que recitamos el canto del mar a diario en los rezos matutinos. La apertura de las aguas fue a su manera el más grande de todos los milagros, pero no ayudó a crear confianza ni autoafirmación de los judíos. El Señor luchará por ustedes, solo deben permanecer quietos. Bueno, los egipcios fueron derrotados, no por los israelitas, sino por Dios, y no por una guerra convencional, sino por un milagro. Entonces uno se pregunta, ¿cómo entonces sirvió este encuentro para darles coraje a los israelitas? Y la verdad que la parashá finaliza también con otra batalla contra los amalequitas, pero esta vez no hubo ninguna queja por parte del pueblo, ni temor, ni trauma, ni desesperación. Y Yoshua lidera al pueblo en la batalla. Moshe, respaldado por Aarón y Hur, está de pie en la cima de una montaña, sus brazos levantados, y cuando el pueblo mira hacia el cielo se inspira, se fortalece y prevalece. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está entonces el temor mencionado en la parte inicial de la parashá? Porque enfrentados a los amalequitas, de alguna forma más atemorizantes que los egipcios, los israelitas no dijeron que querían retornar a Egipto. El silencio del pueblo revela el máximo contraste posible frente a las quejas anteriores sobre el agua y los alimentos. Los israelitas revelaron ser buenos guerreros. Entonces, ¿por qué el cambio súbito entre el comienzo y el final de la parashá? Porque al principio Dios es protector y hacedor de milagros. En el cierre, Dios está más oculto. No pelea la batalla contra los amalequitas. Les da a los israelitas la fortaleza necesaria para que lo hagan ellos mismos. Al comienzo, los israelitas enfrentados con los egipcios entraron en pánico, diciendo que nunca deberían haber salido de Egipto. Pero al final, contra los amalequitas, luchan y ganan. Entonces uno pregunta, ¿qué cambió? Entonces, la respuesta quizás que tenemos aquí es que tenemos la primera instancia en la cual quedó registro de lo que iba a ser más adelante una estrategia militar clave. Veamos, por ejemplo, en Roma, un ejemplo. Julio César ordena a su ejército cruzar el Rubicón, un río, durante su intento de hacerse con el poder. Claro, ese era un acto específicamente prohibido por la ley romana. Él y su ejército debían vencer o serían ejecutados. Y de ahí viene la frase cruzar el Rubicón. Veamos, por ejemplo, más recientemente, siglo XVI, Hernán Cortés, el comandante español que lideró la conquista de México, por ejemplo, quemó las naves que llevaban a sus hombres. Por lo tanto, sus soldados no tendrían la posibilidad de escapar, tenían que vencer o morir. Y de ahí proviene la frase, quemar las naves. Bueno, lo que tienen en común estas tácticas es que en algunas ocasiones es necesario planificar el no retorno.
ninguna forma de retirada, ninguna posibilidad de escape inducido por el temor. Claro, es una estrategia extrema para ser empleada cuando lo que se juega es fundamental y para lo cual se necesitan reservas, yo diría, excepcionales de coraje. Esa es la lógica de los eventos que están en la parashá de esta semana, que vistos de otra manera serían difíciles de entender, porque antes de cruzar el Mar Rojo, los israelitas estaban temerosos, pero una vez que lo hicieron, ya no había posibilidad de retorno. Es cierto que todavía se quejaban de los alimentos y del agua, pero su capacidad para luchar y vencer a los amalequitas mostró cuán profundamente habían cambiado. Habían cruzado el Rubicón, habían quemado las naves, miraban solamente hacia adelante, ya que absolutamente no había retorno. עצוב בתוך ביתי, כי את עזבת עינך איתי, כל כך קשה לי בלעדייך. כל השירים האפורים עכשיו אליי כה מדברים, כאילו נכתבו עלייך. האהבה זורמת לי בדם, כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם. כמו שיכור בלילות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. הולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, מאז לכתך קו האור. אור דולק בחלונך, בספסל אל מול ביתך, יושב שעות ומחכה לך. הזיכרונות בתוך ראשי, הבית בו היית שלי, עכשיו אני בכלל אורח. האהבה זורמת לי בדם, כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם. כמו שיכור בלילות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. קולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, מאז לכתך קו האור. כמו שיכור ברחובות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. קולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו שיכור ברחובות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. קולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, מאז לכתך קו האור. מאז לכתך קו האור. Bueno, en la vida es así, a veces uno tiene que cruzar el Rubicón o quemar las naves. A veces en la vida hay que mirar solamente para adelante. A veces en la vida no hay retorno para ciertas cosas. Claro, cualquier gran emprendimiento a veces en la vida está asociado con el miedo. Muchas veces tenemos miedo al fracaso. ¿Por qué no?
pero en otras oportunidades tenemos miedo al éxito. Uno se puede preguntar, ¿seremos merecedores del éxito? ¿Podremos sustentarlo? Claro, ansiamos la seguridad de lo familiar, lo que conocemos, porque tenemos miedo a lo desconocido, al territorio inexplorado. Porque la travesía misma pone en evidencia nuestra vulnerabilidad. Hemos dejado el hogar, aún todavía no hemos llegado a nuestro destino. Y la verdad que, pues es que Rashman dice que si tenemos estos sentimientos no debemos avergonzarnos, porque hasta los más grandes de la historia han sentido miedo, porque el coraje no es audacia, es sentir temor, pero a pesar de sentir temor, seguir adelante. Y esto es como la vida, ¿viste? En algunas instancias, la única forma de hacer algo es saber que no hay marcha atrás. El escritor Franz Kafka tiene un aforismo, en uno de ellos escribió: más allá de cierto punto no hay retorno. Pero ese punto tiene que ser alcanzado. Y esto fue lo que significó el cruce del Mar Rojo para los judíos, y el motivo por el cual era esencial experimentarlo al comienzo de la travesía, porque marcó el punto de no retorno. Es una línea desde la cual ya no hay retirada posible. Es el punto crítico en el cual solamente es posible marchar hacia adelante. Claro, yo creo que algunos de los cambios más positivos de nuestras vidas sobrevienen cuando, habiendo aceptado el desafío, cruzamos el Mar Rojo, sabiendo que no hay marcha atrás, porque solamente en ese momento es posible ir hacia adelante. Y entonces Dios nos da la fuerza para librar todas nuestras batallas y vencer. Hay momentos en la vida en los cuales no hay marcha atrás. Solamente es posible ir hacia adelante. אז תזמיני גט צ'קסי, עזבי את המכונית 100 שקל דלק, כוח 50 מונית אני יוצא עם טבעונית, וזה חוסך היום למה וילה? לא צריך תיתן דירה סחורה בדרך השלום נראה כמו מרקב, רב קו, על האוטובוס ספר בן 34, וואלה כל הגב תפוס אל תבואי לי במיני, בואי לי במיניבוס רובוטריק של ריבית, בלי הפריים רק האופטימוס מה קורה כפר על המזר הזה יקר? מתי תקנה לי מאמי גם מחר? אגיד מחר היא מרימה את הגבה ומסתכלת עליי מוזר נו בואי נלך לשוק הקרמל שם בדיוק אותו דבר שם הכל במבצעים, קנה אחד, קח שתיים אם תקנה ב50 מתנת המשקפיים תעזבי אותך מקבה ותשתי מים את רוצה את הכל חבים תסתכלי אל השמיים תרדי לאילת אל תזמיני סטייק תזמיני רק סלט תביא את השלט לא אכפת מקים קרדשיאן יש משחק ואת עושה לי סלט חושבת שאני משחק משחק ואת דופקת מבט אם אני אומר טבריה במקום אילת אומרת שאני קמצן אולי עני מה חבר שלך חסרוני יש לך רומנים תימני אומרות לך שאני לא פרייר כי אני החבר החסרוני שלך רומנים תימני מלצר עזוב קולה, בכלל תביא פפסי או שתביא לי טיונים בקרח יעני נסטי שתיתי סופר דרינק כחול וזה עשה לי גרפסים ובשבילי ציון גולן הוא אלביס פרסלי וזה לא שאין לי וואלה יש לי אבל שכחתי את הארנק שם בתוך הבנטלי ווואלה איזה בנטלי יש לי בנטלי וואלה רק ב-GTA במשחק של נולדת תימני זה יחסוך לך המון יהיו לך ים של סיכויים לזכות גם באירוויזיון וואלה קח את זה ממני כאחד עם ניסיון אם הילד תימני בדוק האבא הוא שמעון לא קרה? אבא שלי לא שמרון וגם יש לו בסולם רק 2 שלבים אבא שלי לא שמרון לבזבז עושה לו כאבים אבא שלי לא שמרון אבל אבא שלי הוא לא פחות מוכר אבא שלי לא שמרון אבא שלו זה יהודה קיסר איתי את לא תרדי לאילת
Bueno, vamos a seguir indagando acerca de estos conceptos. Habíamos hablado acerca de esta orden de que ya los israelitas han escapado del peligro inexorable de los carruajes del ejército egipcio, el de la tecnología bélica más avanzada de la época, y milagrosamente el mar se dividió. Los israelitas cruzaron y los egipcios, con los carruajes atascados en el barro, no pudieron avanzar ni retroceder. Y ahí perecieron por las aguas. La verdad que en ese momento es cuando los israelitas cantaron una canción y al fin parecían ser libres, cuando ocurrió algo inexplicable e inesperado. Fueron atacados por un nuevo enemigo, los amalequitas, que eran una tribu nómada del desierto. Moshe dio instrucciones a Yehoshua, como te dije, para que se prepare para la batalla. Lucharon y vencieron. Pero sabes que la Torah señala que no fue una batalla cualquiera. Una de las cosas que el Señor le dice a Moshe: escribe en este rollo algo que sea recordado y asegúrate de que Yehoshua lo oiga, pues yo borraré completamente el nombre de Amalek debajo del cielo. Moshe construyó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Bueno, dijo: la mano está en el trono del Señor y el Señor estará en guerra con Amalek por todas las generaciones. Bueno, esta es una declaración muy extraña y la verdad que contrasta decididamente con la forma en que la Torá habla de los egipcios. Veamos, los amalequitas atacaron al pueblo judío durante la vida de Moshe una sola vez, pero los egipcios oprimieron a los israelitas durante un tiempo extendido, esclavizándolos e incluso comenzando un proceso de genocidio al asesinar a cada niño judío. Toda la narrativa sugeriría que si hubo una nación que fuera un símbolo del mal, tendría que ser Egipto. Pero pues es que lo contrario es lo cierto. Porque está escrito en la Torah, en Deuteronomio, está escrito: no odies al egipcio, porque tú fuiste extranjero en su tierra. Y poco después, Moshe repite la orden sobre los amalequitas, pero le agrega un detalle muy importante. Dice: recuerda lo que te hicieron los amalequitas cuando saliste de Egipto. Cuando estabas agotado y deteriorado, se enfrentaron contigo en tu travesía y atacaron a los que estaban en la retaguardia. No temieron al Creador. Borrarás el nombre de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Claro, se nos ordenó no odiar Egipto, pero nunca olvidar a Amalek. O sea, a Egipto no odiarlo, pero a Amalek nunca olvidarlo. Y claro, uno se pregunta: ¿a qué se debe esta diferencia? ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, hay una respuesta que es simple, que está en la ética de los padres, en el Pirkei Avot, que es una parte del Talmud. Porque está escrito: si el amor depende de una causa específica, cuando dicha causa finaliza, también finaliza el amor. Ahora, si el amor no depende de una causa específica, entonces nunca muere. Y lo mismo es aplicable al odio. Cuando el odio depende de una causa específica, termina cuando la causa desaparece. Pero el odio sin causa, el odio que no tiene ninguna base, en este caso, el odio dura eternamente. Claro, los egipcios oprimieron a los israelitas porque, según palabras del faraón, los israelitas se estaban tornando muy numerosos, demasiado potentes para nosotros. Su odio, en otras palabras, sobrevino por el temor. No era irracional. Los egipcios habían sido atacados y conquistados por un pueblo extranjero, claro, que estaba conocido con el nombre de Ixos, y el recuerdo de ese periodo seguía siendo agudo y doloroso. Pero los amalequitas, en cambio, no estaban siendo amenazados por los judíos. Atacaron a un pueblo que estaba cansado, que estaba deteriorado, especialmente a aquellos que estaban en la retaguardia. En síntesis, los egipcios temían a los israelitas porque eran fuertes, pero los amalequitas atacaron a los israelitas porque eran débiles.
שתולה במרום, שלל גוונים ואור שמיים הצובעים את העולם, ויפה הוא שבעתיים ומחייך לכולם. עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן. זה לזה רוצים לגשת, יחד מבקשים לחלום, איש לאיש רוקמים פה קשת, 1000 צבעים לשלום. כך באים לשיר הלילה מארבע קצווי עולם, השמחה בלב לא די לה, רגע של אור לכולם. עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן, והשיר גובר בינתיים מקרב את הלבבות, מלאכים פורסים כנפיים ונדלקים הנרות. עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן. עולה עולה השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן. נה 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 נה. עולה עולה השיר ביחד גדול וקטן כמו קשת בענן, כמו קשת בענן, כמו קשת בענן. Bueno, continuando con estos conceptos, te repito, los egipcios temían a los israelitas, porque los egipcios veían a los israelitas como fuertes, pero los amalequitas atacaron a los judíos porque eran débiles. En la terminología actual podemos decir que los egipcios eran racionales, pero los amalequitas no. Porque cuando el otro es un ser racional, puede haber una paz negociada. Las personas envueltas en un conflicto finalmente se dan cuenta de que no solo están destruyendo al enemigo, sino también se están destruyendo a ellos mismos. Eso es lo que los asesores del faraón le dijeron después de 7 plagas. ¿No se da cuenta de que Egipto está arruinado? Y se llega a un punto en que los actores racionales comprenden que la búsqueda del propio interés se volvió destructiva y entonces aprenden a cooperar. Pero esto no ocurre con los irracionales. Vos sabés que un señor Emil Fackenheim, que es uno de los grandes teólogos post-holocausto, observó que hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desviaban trenes que llevaban suministros para su propio ejército con el fin de trasladar a los judíos a los campos de exterminio. Estaban tan motivados por el odio que estaban dispuestos a arriesgar su propia victoria militar con tal de llevar a cabo el asesinato sistemático de los judíos europeos. Eso fue el mal por el mal en sí mismo. Y la verdad que los amalequitas funcionan en la memoria judía como el enemigo, absolutamente. La verdad que la ley judía especifica 2 formas completamente diferentes de acción en relación con los amalequitas. Primero, está la orden de librar la guerra contra ellos. Y esto es lo que Samuel le dijo a Saúl que hiciera, orden que éste no cumplió plenamente. Y uno pregunta, ¿esa orden está siendo aplicable hoy en día? Y hay una respuesta que brinda el rabino Nahum Rabinovich y dice, no.
Maimónides sentenció que la orden de destruir a los amalequitas solo era aplicable si se negaban a firmar la paz y a aceptar las 7 leyes noágidas. Y luego agregó que la orden no era más aplicable ya que el Senajerib, el asirio, había transportado y reubicado a las naciones conquistadas de tal forma que no era posible ya identificar la etnicidad de ninguna de las naciones originarias contra quienes habían ordenado a los israelitas combatir. Pero también señaló, totalmente Maimónides en el libro Guía para los Perplejos, que la orden solamente era aplicable a las personas con una determinada descendencia biológica. No debía aplicarse en términos generales a los enemigos o a los odiadores del pueblo judío. De manera tal que la orden de librar una guerra contra los amalequitas ya no es aplicable. Pero sin embargo, hay una orden bien distinta, que es la de recordar Zahor y no olvidar a Amalek. Y esto lo cumplimos anualmente en la lectura del pasaje de la orden de los amalequitas, como aparece en Deuteronomio en el Shabbat Zahor, antes de Purim. Porque la conexión con Purim es que Hamán, que era un agagita, se presume que era descendiente de Agag. ¿Y quién era Agag? El rey de los amalequitas. Entonces aquí Amalek se ha transformado en un símbolo más que en una realidad. Entonces, cuando dividimos la respuesta de esta manera, el judaísmo marca una distinción entre el antiguo enemigo, que ya no existe, y el mal personificado por el enemigo. Y el mal puede aparecer nuevamente en cualquier lugar y en cualquier momento. Es fácil en tiempos de paz olvidar que el mal está apenas debajo de la superficie del corazón humano. Y esto nunca ha sido más exacto que en los últimos 3 siglos. El nacimiento de la Ilustración, la tolerancia, la emancipación, el liberalismo, los derechos humanos, persuadió a muchos, incluyendo a los judíos, de que el mal colectivo había sido extinguido junto con los amalequitas. Pero el mal fue entonces, no ahora. En esa era nacieron el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, las 2 guerras mundiales, algunas de las tiranías más brutales conocidas y el peor crimen del hombre contra el hombre. Hoy, por ejemplo, el gran peligro es el terrorismo. Absolutamente. El mal nunca muere. Y al igual que la libertad requiere vigilancia constante, se nos ordenó recordar, no por el pasado, se nos ordena recordar por el futuro, y no por venganza, sino por lo contrario, por un mundo libre de venganza y de otras formas de violencias. Claro, raras veces un mensaje bíblico fue tan revelador que este mensaje para el futuro de Occidente, ¿por qué no? Hay que decirlo. Y de la libertad en sí misma. La paz es posible, da a entender Moshe, aún con un Egipto que nos ha esclavizado e intentado destruir. Pero la paz no es posible con aquellos que atacan a los pueblos que consideran débiles y que a su propio pueblo le niegan la libertad por la cual dicen luchar. La libertad depende en realidad de nuestra capacidad de recordar. Escuchad esto, la libertad depende de nuestra capacidad de recordar y cuando sea necesario, confrontar y enfrentar a la banda de individuos despiadados. La imagen de Amalek a través de la historia es la imagen de la maldad. Algunas veces, no hay otra alternativa que la de luchar contra el mal y vencerlo, porque esta puede ser la única vía para conseguir la paz. Alberto Ruscoliquier se despide de ustedes y le da las gracias por haberme acompañado en este día tan especial. Así que les recuerdo una vez más que hay un horario para aprender Vela de Shabbat, 19:47. Termina el Shabbat mañana, día sábado, a las 20:46. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren y Shabbat Shalom.
קטנים, דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך. זמנים חולפים ומשתנים, אתמול אתה היית מלך. לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה? עוד לא הספקת לעשות, ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.